Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas y la oportunidad de estudiar tu palabra. Por eso queremos pedirte que derrames sobre nosotros la gracia de tu Espíritu, para que nuestra vida pueda ser transformada por medio del estudio de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando este último capítulo del Evangelio según San Lucas, que describe la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. En la primera parte vimos cómo las mujeres al ir al sepulcro lo encontraron abierto, y los ángeles le anunciaron que Jesús había resucitado. Posteriormente los apóstoles no les creyeron a las mujeres y fueron ellos mismos, Pedro y Juan, a mirar el sepulcro de Jesús que estaba vacío. Y estamos en este momento desarrollando la historia de dos discípulos que iban camino a Emaús. Iban tristes, haciendo comentarios sobre lo acontecido durante ese fin de semana en particular, y entonces se le acerca una persona quien ellos no reconocen. Era Jesús, pero ellos estaban tan tristes, tan turbados de corazón, que no pudieron reconocer al maestro. Y él les pregunta por qué están tristes. Ellos le cuentan la historia de lo que había acontecido y se extrañan de que este viajero no tuviera conocimiento de lo que había pasado. Entonces ese viajero desconocido para ellos hasta el momento comenzó a hablarles desde la escritura de Moisés por todos los profetas, todo lo que decían acerca de que era necesario que el Mesías padeciera y volviera a vivir. Vamos a retomar esta historia con los versículos 28 al 31. Leamos. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Jesús se había unido en la caminata de estos dos discípulos entristecidos, descorazonados, y comienza el Señor a platicar con ellos. Ellos estaban tan absortos en su desánimo que no reconocieron a Jesús, pero fue una caminata interesante. El Señor les recordó las verdades del Evangelio que estaban desde los escritos de Moisés y los profetas y en toda la Escritura, resaltando la obra del Mesías. Y como ellos llegaron al lugar donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba y se hubiera ido si no lo hubieran invitado a quedarse. Es interesante que si no lo hubieran invitado con insistencia, Jesús hubiera seguido de largo y se hubieran perdido la bendición que luego recibieron. La razón por la cual urgieron a Cristo a que se quedara con ellos era el producto del deseo de recibir más de la preciosa instrucción que les había impartido durante unas 2 horas. Solo los que tienen hambre y sed de una comprensión más profunda de las cosas de Dios pueden esperar que se les proporcione una medida mayor del maná celestial. El siguiente comentario de Elena de White nos dice: si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo.
Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que lo reconocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. Libro El deseo de todas las gentes, página 741. Ya estaba llegando la noche, lo que significa que el primer día de la semana había pasado ya. Se disponen a la sencilla cena y le pasan pan. Cuando ven la manera en que bendice el pan y lo reparte, y a la vez que al contemplar sus manos las señales de los clavos, reconocen a Jesús. Él es el Señor, ha resucitado. La emoción es tan grande que no lo pueden creer, y cuando se disponen a postrarse ante Él, se había ido. Pero esta emoción no se la guardaron para ellos solos, así que corrieron de vuelta por el camino a Jerusalén para contarle a otros lo que había acontecido. Leamos los versículos 32 al 35. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No importa que había llegado la noche, no podían guardarse esa noticia para ellos solos, debían comunicársela a sus amigos. Era de noche, caminaron, corrieron, querían que otros conocieran que Jesús había resucitado. Miren el siguiente comentario. Pero teniendo esta grave nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar, a veces corriendo, a veces tropezando. Siguen adelante con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es obscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado. Repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarle la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirle quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Libro El deseo de todas las gentes, página 742. Estos discípulos de Emaús tienen una gran noticia que compartir y no iban a esperar. Ejemplifica claramente la misión que tenemos todos los hijos de Dios en esta época: proclamar que Jesús ha resucitado. El capítulo 24 sigue describiendo la manera en que los discípulos reconocieron la resurrección de Jesús. En los versículos 36 al 49 describe la aparición de Jesús en el aposento alto donde se estaban quedando. Leamos los versículos 36 al 44. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero
Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenés algo que comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas nos menciona que los discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén, donde estaban los discípulos, para contarles lo que había pasado. Ya había anochecido, las calles de la ciudad estaban solas y las luces apagadas. Fueron al aposento donde habían estado con Jesús antes de morir. Sabrían que allí encontraría a los discípulos. Miremos el siguiente relato. Encontraron la puerta del aposento atrancada seguramente. Llamaron para que se los admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro, invisible, entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Libro El deseo de todas las gentes, página 743. Así que llegaron y les contaron lo que había pasado. Todos estaban escuchando atentamente. No sabían qué creer. Había confusión, pero no se habían dado cuenta que se encontraba con ellos Jesús. Mientras dialogaban los unos a los otros y comentaban el relato de las mujeres, lo que había visto Pedro y Juan, el relato de María Magdalena, y ahora estos dos hombres aseveraban haber visto a Jesús. Entonces se oye una voz clara y cenera que reconocieron de inmediato: paz a vosotros. Pero la reacción de ellos no fue de alegría, sino de temor. Pensaban que habían visto un espíritu. Jesús les dijo que miraran sus manos y sus pies, donde había evidencia de la cicatriz de la cruz. Pero ellos seguían asustados. Jesús les dijo que lo toquen, pero no se atreven a hacerlo. Estaban realmente espantados. Entonces Jesús les pide algo de comer y les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces les ofrece una cuarta evidencia: que le den algo de comer, porque un espíritu no come ni bebe. Y entonces aceptaron que era Jesús y les recuerdan lo que había dicho antes, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera y volviera a levantarse. Esta resurrección de Cristo se convierte en la garantía de la resurrección de los fieles hijos de Dios. Ellen G. White comenta: la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Libro El deseo de todas las gentes, página 744. La resurrección de Cristo se convierte en el hecho más importante de la historia del universo y es la garantía de la redención del ser humano. Una vez que los discípulos aceptaron la realidad de la resurrección de Jesús y en vez de temor, ahora experimentan alegría y paz. Jesús entonces pasa a recordarles las palabras que anteriormente les había referido varias veces, que Él iba a padecer y que resucitaría. Leamos los versículos 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto es algo que Jesús siempre había procurado con sus discípulos, que entendieran las Escrituras, que miraran la verdad revelada por Dios a través de Moisés y los profetas. Todo lo que pasó ese fin de semana en particular ya estaba escrito, ya había sido profetizado y anunciado por los profetas. Era necesario que el Cristo padeciera y muriera por los pecados del hombre, pero que al tercer día resucitaría venciendo la muerte y estableciendo así el reino de gracia. Entonces Jesús le asigna una tarea. Esta verdad que ustedes son testigos ahora deben ser predicada, anunciada, enseñada, comenzando en Jerusalén. Se debe anunciar la salvación, el perdón, la redención, la resurrección en todo el mundo. Dios ahora los declara testigos, los hace discípulos de Cristo que habían estado con Él durante varios años. Sabían cómo enseñaba y cómo trabajaba. Ahora eran testigos oculares de la verdad de la resurrección. Podían decir a otros lo que habían visto y oído. Nunca vacilaron en afirmar que eran testigos de Cristo. Tenían un gran relato que referir y nunca se cansaban de contarlo. Nosotros, amigos y hermanos, como creyentes en un Salvador resucitado, hoy también tenemos el privilegio de dar testimonio de lo que hemos visto y oído acerca del camino de la salvación en Cristo Jesús. Pero antes de salir a proclamar, reciben una orden directa. Deben esperar en Jerusalén hasta que la promesa del Padre, es decir, el poder de lo alto que los habilite como verdaderos testigos del Señor, sea sobre ellos. Esta promesa del Padre es el Espíritu Santo. Solo así llegarían a entender las palabras de Jesús. Solo así recibirían la capacidad de compartir el Evangelio a los demás. Es una referencia a lo que ocurriría en el Pentecostés. Ahora, es interesante que no debían avanzar primero, sino buscar la dirección del Señor antes. No iban a ser testigos fieles hasta recibir la habilitación especial del Espíritu Santo. Elena de White amplía este concepto. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu Santo es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Libro El deseo de todas las gentes, página 745. Este es el medio a través del cual los discípulos podrían llegar a cumplir fielmente la misión. Y llegamos al final del capítulo 24 y por ende de todo el libro de Lucas. En los versículos 50 al 53 leemos: Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas es el único evangelista que menciona el tema de la ascensión de Cristo. Marcos hace un más breve comentario al respecto. Lucas menciona el momento y el lugar donde ocurre este acontecimiento. La aldea de Betania estaba situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, por cuya cumbre Jesús llevó a los 11. Y entonces Él abrió sus manos y fue llevado al cielo. Leamos el siguiente comentario. Al llegar al Monte de las Olivas, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura.
con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de gloria le ocultó de su vista, y llegaron hasta ellos las palabras: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mientras la nube formaba por un carro de ángeles le recibía, al mismo tiempo flotaban hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Libro El deseo de todas las gentes, página 770. Después de bendecir a sus discípulos, Jesús asciende, pero allí lleva la forma humana a la corte celestial. Esto es algo que debemos tener siempre en mente. Por la eternidad, el mundo verá a Jesús y recordará su gran sacrificio por el ser humano. Vendrá siempre a la mente de todos lo que significó el gran sacrificio y lo que costó la redención del ser humano. Este comentario de Elena de White es muy interesante. Ella dice: Cristo ascendió al cielo con una naturaleza humana santificada y santa. Llevó esta naturaleza consigo a las cortes celestiales y la llevará por los siglos eternos como aquel que ha redimido a cada ser humano que está en la ciudad de Dios, como aquel que ha implorado ante el Padre: «En las palmas de mis manos los tengo esculpidos». Las palmas de mis manos llevan las marcas de las heridas que recibió. Si somos heridos y lastimados, si nos encontramos con obstáculos que son difíciles de superar, recordemos cuánto sufrió Cristo por nosotros. Sentémonos con nuestros hermanos en los lugares celestiales con Cristo. Atraigamos a nuestro corazón las bendiciones celestiales. Review and Herald, del 9 de marzo de 1905. Por la eternidad, el sacrificio de Cristo será nuestro tema de estudio. Una vez termina esta reunión con los discípulos, cuando ven a Jesús ascender al cielo, entonces ellos descienden a Jerusalén. Pero ya no vienen temerosos, ya no vienen con el rostro entristecido o avergonzados, vienen felices, llenos de esperanza. La gente los contempla admirados. Ya no están escondidos, ahora están visibles. Lucas menciona que ahora en el templo iban en el momento de la oración, en la mañana y en la tarde, allí orando, resaltando con eso que ya no estaban escondidos, que estaban llenos de esperanza. Y ellos allí encontraron las primeras oportunidades para testificar del amor de Dios. El Evangelio según San Lucas nos da una visión de un Salvador cercano a todos los seres humanos. Es un Salvador vivo. No hay una tumba que tenga o que retenga el cuerpo de Jesús, porque Jesús no permaneció en la tumba. Él resucitó. Él vive hoy. Es el momento de venir a Él para que su gracia y perdón sea aplicado a nuestra vida, para que cuando Él venga podamos recibirle como nuestro Señor y Salvador. Ese debe ser nuestro anhelo siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.